¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Ole Mano Usted Elige, el espacio que semana a semana les presenta a ustedes las caras, aquellas personas que quieren llegar a alguna de las corporaciones. En este caso estamos ya hablando del Congreso de la República, menos de 11 meses, porque ya hoy estamos a 19 de abril y pues pensando en lo que será este 13 de marzo del año 2022. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero presento primero a mis compañeros, Omar Afanador, quien estará conmigo en la conducción de este espacio, y Daniela Castro, quien es la persona que está en la producción y nos dará a conocer quién es nuestro invitado en la noche de hoy. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Ole Mano Comunicaciones. Para mí es un placer poderlos acompañar hoy, como siempre, en esta ocasión con un invitado supremamente especial. Él es Jorge Alberto Figueroa Clausen, es bumangués, nacido en marzo 28 de 1965, hijo de Luis Enrique Figueroa Rey y Carmesa Clausen. Está casado con Silvia Juliana Peñuela Cornejo, psicóloga, y padre de Sebastián, María Andrea y Martín. Su formación académica inició en la Escuela Pública de la Nesa de la Normal, bachiller del Colegio Panamericano, abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, MBA de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, especialista de estrategia en la Universidad Militar Nueva Granada. Su experiencia laboral inició en la Judicatura Contraloría General de la República, asistente de dirección ITCO en Montevideo, Uruguay, director oficina ITCO Brasil, Porto Alegre, vicepresidente ITCO Colombia, Medellín, gerente Tecnodata Medellín, rector Corporación Autónoma de Santander Bucaramanga, columnista Vanguardia Liberal, comisionado de Televisión Bogotá, presidente CNTV Bogotá, miembro Junta Directiva Inravisión, miembro Junta Directiva TRO, socio fundador Canal Noticias, Cable Noticias, conductor programa de opinión El Ventilador, socio TV Agro, secretario de Desarrollo Social Alcaldía de Bucaramanga, también ha sido colaborador en W Radio y es empresario del agro. Actualmente tiene tiene bastantes seguidores en sus redes sociales y él más adelante nos va a hablar un poco más sobre este tema. Bienvenido, Jorge, a Ole Mano Comunicaciones. Daniela y a todos los de Ole Mano y a Omar y a Marta que me han invitado, muchísimas gracias por estar esta noche acompañándolos a ustedes y a quienes siguen esta transmisión. Muy complacido y aquí dispuesto pues a responder las inquietudes que tengan. Nuevamente mil gracias. Acá me acompaña mi asistente, Martín. Eso vemos. Bueno, Jorge, buenas noches y esperemos que este espacio sea realmente bien ameno. Hemos tenido otros candidatos, otros amigos, otros invitados que realmente a la gente les ha gustado y más que de pronto una entrevista, algo periodístico, se torna en una charla de amigos. Bueno, esa hoja de vida, pensábamos que Jorge de pronto terminaba más bien era como en medios y no apuntándole a la parte política. ¿Cómo fue ese viraje? Mirando, no sé, fundador de canal, comisionado y demás, para estar hoy de pronto queriendo aspirar al Congreso de Colombia. A ver, yo creo que hay que hacer yo digo que son unos sacrificios personales, sacrificio apartarse de la familia, ya que el Congreso de la República, pues gran parte de su trabajo es en la capital de la República. Voy a tener que dejar unos días a Martín acá en Bucaramanga, pero yo creo que el momento que vive el país hace necesario que sea oxigenado el Parlamento colombiano o el Congreso de la República por personas que quieran aportar, que vengan de diversos sectores. Hemos hablado con el ingeniero Rodolfo que los problemas de Colombia hoy no son ni de izquierda ni de derecha, sino son los problemas que tiene todo el pueblo colombiano y que los sufrimos todos los ciudadanos, el rico, el pobre, el gordo, el flaco, el alto, el bajito. Entonces hay que participar en los escenarios democráticos para que no sean otras personas las que dirijan los destinos de la patria. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, en el gobierno Santos y yo, que voté por el presidente Duque, uno ve con tristeza lo que vive el país, por ejemplo, en este tema de la reforma tributaria que se acaba de presentar con mensaje
de urgencia para someter al pueblo colombiano a más impuestos. O sea, hay una inestabilidad tributaria en el marco tributivo colombiano que ahuyenta cualquier tipo de inversión. Así muy difícil tener un crecimiento de la economía para generar empleo de calidad y para generar recursos a través de las exportaciones y en el mismo consumo interno. Entonces yo creo que uno debe ir a esos escenarios democráticos para expresar ese sentir de muchas personas. Pasa igual con Rodolfo, interpretan lo que muchos quieren decir y que la gente no tiene cómo tener un vocero o un parlante para decirlo. Yo veo, perdone que me extienda en esto de la reforma tributaria, en ninguna parte veo que se hable de adelgazar el Estado, de reducir el tamaño del Congreso, de reducir las instituciones de la Presidencia de la República. Hoy tenemos 18, es que mire la cámara, tenemos 18 ministerios, 36 ministerios, 14 altos consejeros presidenciales y una cantidad de entidades que no sirven, pero que sí se llevan un abultado presupuesto. Uno no entiende cómo si el gobierno dice que hay como que 6, 7 semanas de caja para que el Estado pueda tener el normal desarrollo. Mientras tanto, el presidente pide mensaje de urgencia para que se tramite una ley que crea más cargos burocráticos en la Contraloría General de la República, en la Procuraduría General de la Nación y en la Fiscalía General de la Nación. Eso no es coherente, eso es abusivo con el pueblo colombiano y con la sociedad que está atafagada en momentos que vivimos una pandemia que ha restringido la movilidad, que ha reducido el comercio en gran parte del país, en el sector gastronómico, en el turismo, en los hoteles, en las aerolíneas, pero por el otro lado, el gobierno gastando a manos sueltas. Doctor Jorge, efectivamente usted habla de un tema muy importante para todos. Ahora vamos a volver, vamos a retomarlo, porque es un tema obviamente que nos compete a todos los colombianos. Pero yo quisiera que habláramos un poco de nuestra ciudad, de Bucaramanga, y frente a eso, se está hablando mucho de la percepción, ¿cierto?, de seguridad o de inseguridad, percepciones del empleo, bueno, muchas cosas que los sociólogos, los politólogos y obviamente los medios de comunicación, pues hoy en día le están poniendo como esa lupa, más allá de una mirada tradicional. ¿Usted qué piensa? Es una persona que ha estado en diferentes cargos de públicos como tal. El día de hoy, en Bucaramanga, su área metropolitana, frente a estos temas importantes de la seguridad, del transporte, de la malla vial, de la misma educación. Cuéntenos un poco al respecto de eso. A ver, Bucaramanga, pues uno encuentra con desilusión. Nosotros promovimos el nombre del ingeniero Juan Carlos Cárdenas para que continuara el legado del ingeniero Rodolfo Hernández, para que continuaran esas obras que iban a tener gran impacto dentro de las comunidades olvidadas, con las que se tenía una deuda histórica, como es el norte de Bucaramanga, donde viven más de 100,000 bumangueses, a quienes los gobiernos anteriores los han mirado y les han coqueteado en épocas electorales, pero no les han dado solución a sus problemáticas de recreación, de educación, de temas culturales. Yo, por ejemplo, me asombro cuando fui secretario de Desarrollo Social, que en el norte se me vino todo el mundo encima. Me acuerdo, tuve un debate en la W Radio con el entonces, bueno, y ahora sigue siendo concejal, Jaime Andrés Beltrán, porque yo propuse que en el norte creáramos una institución de carreras técnicas para formar a esos jóvenes que hoy están allá sentados en una esquina fumando marihuana o consumiendo bazuco y que no tienen la oportunidad de ir a una universidad por los costos, porque no hay los cupos, porque no hay los dineros para el transporte, a montar un SENA bien montado en el norte para formarlos. Y dije en su momento que se debía formar gente para que pudiera trabajar en los restaurantes, en los hoteles, en el sector de turismo, y se me vino todo el mundo encima, que yo estaba coartando, que la gente se debía volver profesional. Y yo he dicho, Alemania, que es una potencia mundial, tal vez la tercera, cuarta economía del mundo, la tercera, su formación académica del alemán
arranca por los módulos técnicos antes de que la gente llegue a profesionalizarse en una universidad. Todo el mundo se forma en instituciones técnicas. Yo quería hacer eso en el norte, que construyéramos allá en las antiguas instalaciones de Chitota, de la electrificadora de Santander, un centro de formación vocacional con estas actividades técnicas, y no se pudo. ¿Cuánto hubiese servido y cuánto tiempo hubiésemos ganado en formar a esas personas del norte? El ingeniero Rodolfo dio también una respuesta en el tema de salud. El Hospital del Norte, que estaba totalmente desvencijado, es hoy una clínica que pudiera uno ir y tener atención de salud con toda tranquilidad por su limpieza, por sus equipos. Se construyó el Parque Lineal del Río de Oro, allá en el sector de la antigua estación del Café Madrid. Se recuperó esa vieja estación del tren que venía a Bucaramanga y que se había incendiado y que estaba en un total abandono, convertida en un basurero y en un sitio, en una olla de narcotráfico y de consumo de drogas, en una ludoteca para atender a los niños de las madres, cabeza de familia de ese sector. Se construyó tal vez el parque más grande que tiene hoy en día Bucaramanga, casi 50,000 metros cuadrados, un parque hermosísimo que ha transformado el ánimo y el alma de esos ciudadanos que viven allá. Se sienten hoy ciudadanos. Allá en el norte existían sitios de dormir, pero la gente no tenía ciudad. También se invirtió en la construcción del Recrear del Norte, hermosísimo. Lástima que por la pandemia esté pues cerrado y que esta administración no le ha parado bolas al tema de los recreares, que es una estructura social que sirve de ejemplo a Colombia y que la tiene Colombia y otras ciudades como Cali y Medellín. De resto, ninguna otra de la ciudad tiene esta estructura social que le permite a la gente de menos recursos gozar de un verdadero club social, con piscinas, con turcos, con saunas. Entonces, eso es lo que hay que seguir haciendo en el departamento de Santander. Replicar lo que hizo el ingeniero Rodolfo en Bucaramanga en otros municipios del departamento. Que eso sí. Bueno, pues es que nos toca, aquí son muchos temas y realmente como que no podemos quedarnos tanto en alguno porque no terminamos. Estamos hablando de Jaime Andrés Beltrán, estamos hablando de Rodolfo Hernández. La votación de Juan Carlos Cárdenas fue una votación sin límites en Bucaramanga. Lo que era entre Jaime Andrés, Freddy Anaya era el otro, Claudia López era la otra candidata. Si sumamos la votación de los tres, no alcanzaban creo que ni la mitad de lo que sacó Juan Carlos Cárdenas. Pero en este caso, se equivocó Rodolfo Hernández con este candidato. Omar hablaba de algunos temas de movilidad, de inseguridad, de desempleo. Nada más mira el tema de la pandemia. O sea, ¿cómo sale uno de alcalde a decir que en ese momento no va a tomar ninguna restricción porque la mayoría de personas que están en la UCI o la mitad de las personas que están en la UCI son personas de otros departamentos? ¿Qué quiere decir? Que el día que entonces los de Bucaramanga, el área metropolitana, tengamos que utilizar una UCI, a los de otras partes los va a sacar para que se mueran. Entonces la pregunta muy concreta es, ¿se equivocó Rodolfo Hernández con Cárdenas como alcalde? Yo creo que sí, y desde el primer día Rodolfo lo ha dicho, invitó a su posesión a toda esa clase política que se había desterrado del manejo de la ciudad de Bucaramanga. Se permitió que volvieran nuevamente los varones electorales, que nuevamente se volviera a feriar los contratos de la alcaldía, se volviera a parcelar dentro del consejo de la ciudad. O sea, queda uno triste y desilusionado que ese esfuerzo tan grande que se hizo con el ingeniero Rodolfo de recomponer, de transformar, que fue la restauración moral y social de la ciudad de Bucaramanga. Se cambió casi la totalidad del consejo de la ciudad. Quedaron solo 3 de los 19 concejales. Volvió Jaime Andrés por ser el segundo en votación y que estemos en las mismas que se vivían antes en Bucaramanga. Eso es triste, que ese despertar democrático que vivió Bucaramanga y que lo volvió a revivir con la elección de Juan Carlos Cárdenas, que era un outsider desconocido en Bucaramanga y que gracias a esa imagen que dejó el ingeniero Rodolfo logró tener más de 140,000 votos y, como lo dice usted, superando en votación inclusive la sumatoria de todos los otros
candidatos que se habían postulado a la alcaldía. Yo sí creo que se equivocó. Está a tiempo el ingeniero Cárdenas de enderezar el camino, aunque cada día que pasa en el sector público se pierde. O sea, si uno pierde un día, está perdiendo como un mes en todo el tema de elaboración de proyectos y en la ejecución de los recursos. Yo veía esta mañana el Consejo de Bucaramanga, estaban tramitando un proyecto para adicionar el presupuesto para este año en cerca de 180 mil millones de pesos, pero no son recursos frescos. ¿Sabe qué son esos recursos? Recursos que quedaron sin ejecutar en los programas de la alcaldía de Bucaramanga en el año 2020. Eso es muy triste porque... Sí, eso también es cuestionable, ¿no? O sea, no solamente no robarse, sino el no ejecutar el dinero que se necesita para que la ciudadanía esté mucho mejor. Pues eso es peor porque hay población vulnerable que necesita esos recursos. Los adultos mayores requieren que se les distribuya los mercados, la población en situación de discapacidad, la población en infancia. Hay muchos programas sociales que deberían haber tenido esos recursos en el 2020 y no los tienen. Y hoy, en el año 2021, hoy, abril 19, faltando 10 minutos para las 8 de la noche, casi que no tiene, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social ningún convenio firmado con ninguna de las instituciones que atienden a la población más vulnerable de la ciudad. Eso es inconcebible, es reprochable, no es aceptable y se debe hacer un llamado de atención al alcalde, al ingeniero Cárdenas, para que cumpla los postulados con los cuales se eligió, que era el legado de hacer la lógica, la ética y la estética, era no robar, no mentir y no traicionar. Nada de eso se ha cumplido. Vemos como el concejal Carlos Parra el sábado ha denunciado, por ejemplo, que el Instituto Municipal de Salud de Bucaramanga ha hecho un contrato de arrendamiento de un parlante y un micrófono por 74 millones de pesos para que además esa gente que es el arrendatario lleven a cabo el programa PIC en el tema de salud de Bucaramanga. Eso no tiene carta de presentación. Doctor, bueno, cuéntenos un poco y a nuestra amable audiencia que hoy está sintonizadísima con Ole Mano, usted elige, frente a esa dupla que quieren ustedes impulsar, o que han venido impulsando desde el año pasado, obviamente, con el ingeniero Rodolfo, la presidencia, usted de la Cámara. Bueno, cuéntenos un poco cómo va a ser esa postura política a través de los medios de comunicación, cómo le piensan llegar a los jóvenes, a las personas adultas. Bueno, ¿cómo quieren retomar todo eso? Cuéntenos un poco a todos nuestros seguidores. A ver, como yo les decía, el ingeniero Rodolfo dice lo que la gente piensa y quiere decir, pero no se atreve a decirlo. Es una persona auténtica, franca, un santanderiano a carta cabal. Yo he recorrido Colombia en estos últimos meses de la pandemia y la gente le expresa eso. Es una persona auténtica que dice lo que queremos decir, que puede ser la solución a Colombia cuando vivimos, yo creo que un tsunami, una pandemia de corrupción. No lo digo yo, lo dice la misma Contraloría General de la República. El presupuesto general de la Nación se roban 50 billones al año. El 17% del Producto Interno Bruto de la Nación se va en manos de la corrupción. 50 billones. Con esa reforma tributaria de la que hablamos, se espera recoger 26 billones, o sea, la mitad de lo que se roban. El ingeniero Rodolfo ha dicho, quieren seguir aumentando impuestos para seguir robando. Entonces, prácticamente el discurso es, vamos a tener un mejor país si paramos la robadera, si hay ejecución de obras, si se hacen con calidad. Uno hace una radiografía del departamento de Santander. Esta mañana me entrevistaba una emisora del Socorro y me preguntaban algunas de las cosas que usted dice y uno le dice, es que parece increíble que la carretera, la transversal, esa famosa de Carare-Opón, que sale por allá de la zona de la provincia de Vélez y sale a Landázuri, fue iniciada en el gobierno del único presidente santanderiano, Aquileo Parra de Barichara. Oiga, y estamos en el año 2021 y él fue presidente por allá en 1870 y no la hemos terminado y así es todo. Pero igual que Curos. La carretera Curos-Málaga
No. Años, yo no sé, va al 35% de ejecución, y así es todo. Y han dado la plata muchas veces, ¿no? Yo le decía a una emisora de Málaga en estos días que veía con asombro cómo el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, fue a Málaga y fue con el viceministro de Agricultura e hicieron el lanzamiento de un centro productivo para el sector lácteo, que es un renglón muy importante para la región de la provincia de García Rovira, donde viven más de 90.000 personas, es el tema de la leche. Y se hizo un centro allá donde se iba a tener cuartos fríos, tanques fríos, se iba a procesar la leche de más de 18.000 campesinos que tienen ordeño. García Rovira produce no sé cuántos miles de litros, cerca de 80.000 litros diarios de leche. ¿Y sabe qué ha pasado? Eso hubo fotos y llevaron noticieros, fue vanguardia liberal, aviones, avionetas, helicópteros. Se quedó en la noticia, que fue fijada también en el Ministerio de Agricultura en el gobierno del entonces presidente Santos, y nunca se hizo nada en el tema del sector lácteo para acompañar a esos campesinos nuestros de Santander. Y así es todo. Uno va y encuentra que las carreteras terciarias del departamento son verdaderas trochas. En estos días, antes de que comenzara la pandemia, yo iba para Bogotá, iba a parar en Paipa. Entonces un amigo me dijo, pero ¿para qué se va a ir por la carretera del Santander histórico, la de pavimento que va a San Gil, Socorro, hoy va a Barbosa? Me dijo, váyase por la carretera esa nueva que contrataron, la que va de Charalá, Encino, y pasa ya por el páramo de la Rusia y va a salir a Duitama. No, eso ya debe estar, porque el gobernador, cuántos miles de millones. Me metí, afortunadamente iba en un Jeep con doble transmisión, bajo y todo, pero me tomó cerca de 10 horas. Solo me encontré a 3 vehículos durante esas 10 horas que transité en esa vía, que cada gobierno y cada gobernador dice que le consiguió un COMPES con el gobierno nacional y las obras no avanzan. Uno ve en otro país, perdone que me extiendan, cómo en el tema vial las carreteras están de doble calzada, en Sucre, en Córdoba, en Magdalena, en Bolívar, en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, en Cundinamarca. En todos lados. Sí, total. Acá en Santander, no sé quién es el contratista que le tocó el tramo que va de Santander ahí desde Puerto Araujo a San Alberto, pero es tal vez el más atrasado. Por fortuna la de Barranca, que vine el domingo de la semana pasada de Barranca, ya hay doble calzada entre Barranca y el puente Sogamoso. Un avance porque el año pasado no estaba, pero eso también llevan años. Y así es todo en el departamento de Santander. Todo. Jorge, ya que habla de ese tema, ¿por qué no miramos entonces cuál sería una propuesta interesante, diferente de Jorge Figueroa Clausen como representante a la Cámara? Primero hacer como un balance de los 7 actuales y pues teniendo en cuenta la votación que puede colocar Rodolfo Hernández con cualquiera de sus grupos, ya sea para Senado, ya sea para Cámara, podríamos decir, y encabezando Jorge Figueroa esa Cámara, lista cerrada, ¿qué le propone a la gente? Porque esa, diríamos, ya está Jorge prácticamente allá asumiendo su rol de congresista el 20 de julio del próximo año. Pues a mí me gustaría llevar el primer proyecto de ley que me gustaría presentar es la eliminación de las asambleas departamentales, unos entes inoficiosos que no sirven para absolutamente nada fuera de aprobar el presupuesto departamental y que en caso de no aprobarlo está facultado a los gobernadores departamentales para aprobarlos vía decreto departamental. O sea que son unas figuras decorativas que cuestan una millonada, son 7, 8 meses de honorarios millonarios. Yo creo que ahí ahorraríamos. Y de verdad, cuando se hizo la reforma política que permitió la elección popular de alcaldes y después posterior gobernadores y todo este cambio que se hizo, se les quedó y se pasó lo de la asamblea departamental, pero eso no tiene ninguna conexión con la realidad que viven ni los municipios, ni yo veo que hagan control político aquí. Aquí pasan barbaridades. Yo no he visto ningún debate, por ejemplo, con esas líneas que contrató el gobernador Mauricio Aguilar, dizque para atender el COVID, y la adicionaron. Primero salió el contrato por 2.000 millones, después lo adicionaron por 700 millones,
o sea, más del 50, menos del 50%, una línea de atención del COVID. Yo durante varios meses llamé a esa línea, nunca nadie me contestó. Y yo decía, si algo estaba el país sobreinformado, era sobre el COVID. Y si hay algo que la gente conoce, nadie, es el COVID por todas partes, por aplicaciones, Corona App, no, se inventaron solo con el único fin de contratar. Yo nunca vi en la Asamblea Departamental un debate al respecto para el mandato de Mauricio Aguilar y este contrato. Y así es todo. Eso hay que acabarlo. Pero Jorge, me hizo acordar una anécdota precisamente. Me tomaron una de las pruebas que me he hecho de COVID el 8 de enero y el resultado me llegó el 22. Imagínese usted. Empecemos por ahí. Sí. Hubiese podido haber transitado por medio ciudad o por medio departamento. Imagínese. Y así es todo. Entonces hay que volvernos un país más eficiente. Acá se habla de la ley antitrámites y esto sigue igual. A mí se me perdió la libreta militar. Entonces dije, no, pues hoy en día como es online, como hay pandemia, y sí, está ahí, se llama www.tarjetamilitar.org o .gov o .mil, y sí, hay un campo para que me den el certificado de que tengo libreta militar, y además, por ser mayor de 50 años, no me pueden llevar a la guerra, a pesar de que en la hoja de vida faltó que presté el servicio militar obligatorio, pero ya no me pueden llevar a la guerra con Venezuela. Pero entonces ya logré que me saliera el certificado después de 10 días, que eso debía ser inmediato, como en todo el mundo, algo que se hace online, pero tenía que esperarlo. Y muy en letra menuda me dice que ese documento no presta mérito como documento de identidad, o sea, una tomadera de pelo para el ciudadano. Uno se recuerda, no sé, se acuerda una cabrita que llevaban asado felices, que iba un pobre ciudadano a hacer un trámite y era una completa mamadera de gallo. Claro que sí, doctor. Pero volvamos a una pregunta que le hice anteriormente frente a esa estrategia que ustedes quieren implementar con el doctor Rodolfo y llegar obviamente a ocupar, bien sea en el Senado, la Cámara y virtualmente hablando de Rodolfo presidente. Es decir, ¿qué han pensado frente a esa estructura dentro de este año, primero que todo para esa elección de Cámara y Senado y posteriormente hacia allá? Digamos, esas alianzas, o qué tienen pensado para obviamente que esto se va a ver a través de la virtualidad. ¿Cómo han pensado desde esa estrategia de marketing y publicidad y obviamente de política? Pero le voy a contestar la primera pregunta que se me quedó todavía sin dar respuesta. ¿De qué propuestas? En el Congreso se legisla, se crean las leyes, pero también el congresista tiene la posibilidad de presionar, por decirlo entre comillas, a los ministerios y a las entidades del Estado para que hagan obras en beneficio del departamento. Yo creo que la situación vial y de comunicaciones nuestra, como lo decía, es muy precaria. Usted hoy en día ir a San Gil le toma, o regresar de San Gil le toma cerca de 4 horas. Ir a Bogotá con unos carros que hoy van a mejores velocidad y con mayor seguridad, le toma 10 horas. Y no se ha avanzado nada en el tema de la carretera que nos une con Bogotá. Yo creo que hay que comenzar a meter el diente a eso. Yo voy a hablar con esa emisora de Socorro, que por lo menos se debe sacar muy rápidamente una doble calzada que vaya de Piedecuesta a Los Curos y otra que una a Curití con Socorro, ese tramo vial, porque hay que explotar a Santander turísticamente, a ese Santander histórico que está sobre la cordillera y que tiene unos municipios preciosos todos, Curití, Aratoca, Cepitá, toda esa zona de Barichara, de Guane, Villanueva, Pinchote, Socorro, Simacota, Sigue, Oiva, Las Gachas, todos son preciosos. No hay ningún departamento en el país que nos pueda competir con la belleza arquitectónica, con el estilo colonial que tiene nuestro departamento. Barichara está precioso. Yo creo que junto con Villa de Leyva son los municipios y Cartagena más bonitos y destinos del turismo, para turismo, inclusive por encima de Monpós. Pero vámonos
a la segunda propuesta, a la segunda pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no podemos hacer lo que hacía la politiquería. Yo creo que hay que llegarle a la gente con el mensaje que queremos, no robar, no mentir, no traicionar, hacer uso de las redes sociales, llegarle al ciudadano en las plazas de mercado y en las calles, hablarle, y que cada uno de esas personas sea un vocero multiplicador de ese discurso. Por fortuna, se ha probado que funcionó. El ingeniero Rodolfo no tuvo sede de campaña en la primera candidatura a la alcaldía y le había dicho a Juan Carlos Cárdenas que tampoco tuviera sede para la alcaldía. Era su apartamento, ¿no? Allá íbamos a entrevistarlo. Era su apartamento. Pasaron 14,000 personas por su apartamento y almorzaron. Yo pienso hacer una gira, yo quiero ir a visitar los 87 municipios con... ¿Y los conoce, Jorge? ¿O le falta? ¿Qué le falta? No, casi todos los conozco porque como yo soy motociclista desde sexto bachillerato, yo me he recorrido y he hecho, pues cuando joven podía subir por las trochas, ahora pues ya tengo una moto más pesada, ya uso es pavimento ya los años. Entonces, y con mi padre también tuve la fortuna que él iba casi todos los fines de semana a recorrer la geografía santanderiana, y yo diría que me los conozco casi que todos. O sea, no fui, al único que no fui y que quedé en deuda con un medio hermano de mi papá era Contratación, donde funcionó el leprocomio, donde había un pariente de él que había sufrido de lepra y que murió el año pasado, y cuando iba a ir se vino esto de la pandemia y estaba invitado por el periodista Eliezer Galvis, y le quedé mal al pariente y le quedé mal a Eliezer, entonces tengo ya que ir. regresó Eliezer, toca visitarlo porque ya llegó de Estados Unidos, en estos días ya está nuevamente en Contratación. Toca, Jorge, ir como un poquito recortando porque se nos va el tiempo, y mire, ya está la gente escribiéndolo en Facebook, son las 8 de la noche con 7 minutos. Le transfiero rápidamente algunos interrogantes. Nos escribe José B. Martínez Doria, un uribista como usted, ¿cómo se vuelve rodolfista? Y es cierto, o sea, Jorge Figueroa siempre era un uribista de pura cepa, ¿no? Y ahora pues está del lado de Rodolfo desde esa alcaldía. Luis Cristancho, ¿qué posibilidades hay de si llegase un presidente santanderiano garantice progreso para el departamento si la mayoría de políticos se radican en Bogotá y se olvidan de dónde viene? Ahora también influye que la clase política tiene mucho peso en otras regiones. Y escribe Héctor Hernández Mateus, buenas noches, creo no equivocarme, Santander tiene las peores vías, propuesta populista, eliminar la asamblea departamental, no le creo a Figueroa, y él sabe por qué. Así son algunos de nuestros seguidores, Jorge, ahí le dejo los interrogantes. El maestro Héctor dice que es populista eliminar la asamblea, a mí me parece que no es populista, hay que eliminarla, eso no presta mérito, las vías son las peores de Colombia, entonces yo no veo por qué es populista decir que hay que... Yo vengo desde que escribí en Vanguardia hace 11, 12 años solicitando que el peaje de Quebrada Seca, iba a decir, de Pescadero, el que está ahí abajo en el puente todavía a pie de cuesta, que sea ampliado, ahí se forma un cuello de botella. Esa solución no cuesta arriba de 200 millones de pesos y se aliviaría esa carga de ese cuello de botella en ese peaje, pero es que ni para eso tenemos capacidad de ejecución, porque claro, el gobernador pasa en helicóptero, los parlamentarios se van en avión, nadie recorre la geografía departamental en vehículos, sino cuando se vienen las campañas. De resto, olvidados los campesinos para allá con sus cosechas, con el invierno que no les deja salir. El tema de que sea uribista, yo me fui con Uribe porque había regresado al país y lo había encontrado sumido en un tema de completa inseguridad. Eso era por allá a fines comenzando el año 2000. Yo había vivido 9 años entre Brasil y Uruguay y llegué y esto no podíamos salir de Bucaramanga, me acuerdo. Todo estaba cercado por la guerrilla, la gente no iba casi ni al aeropuerto, pie de cuesta, todo cercado. Y me pareció interesante esa propuesta de corazón grande y mano fuerte del presidente Uribe, que permitió recuperar al país en el tema de seguridad y volver a tener crecimiento y que la gente volviera al campo y que el campo se convirtiera en una alternativa nuevamente para el crecimiento económico. Estaba viendo cómo los 2 primeros meses de este año
enero y febrero, el campo colombiano le aportó recursos por $1.393 millones al país en ventas de tilapia, $11 millones, $9 millones de limón Tahití, $40 millones en el aguacate ese que promueve Petro, que me parece buena idea. En carnes se vendieron cerca de otros $10 millones. El café se sigue vendiendo, pero ya no es como lo era en los años 50, el 80-90% de nuestras exportaciones. Entonces hay que darle una mirada y hay que volver al campo más competitivo, pasar de esas ganaderías extensivas a una ganadería intensiva, tener sistemas de riego para que el campo sea eficiente y competitivo, no solo a nivel local, sino internacional, y podamos exportar como se viene haciendo ahora con el tema de estos barcos que salen para Oriente Medio, y eso es mentira que la carne se está subiendo porque se está exportando. Eso, lo que se exporta no es ni el 2% del hato ganadero del país, es porque la gente no invertía en tener vacas y no había crías. Entonces hay mucho por hacer. Decir que el hambre es uribista o de Petro, eso no tiene sentido. El hambre no es ni de izquierda ni de derecha. Eso está mandado a recoger. Yo creo que somos un país de colombianos, de ciudadanos que queremos, como en el caso mío, trabajar en pro y en el bienestar de la nación, de este pequeño hijo que estaba por acá, para que tengamos un mejor país, que no perdamos la seguridad, que no vuelva la extorsión, que no vuelva el secuestro, claro, y que podamos todos nuevamente vivir en paz, ya que se firmó la paz con la FARC, que podamos crecer como nación. Tenemos un país lleno de recursos bionaturales, tenemos el 14% de todas las especies del planeta y no aprovechamos ese potencial de este país. Es triste, ¿no? Y uno ve que matanza, así que no sé qué, y que esto, y no salimos. Yo cuando vivía en Uruguay, jamás veía noticias allá en Uruguay de estas lamentables noticias con las cuales nos reciben todas las noches Caracol y RCN, que parece que se hubieran convertido en el periódico del espacio audiovisual. Entonces eso es triste. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de educación y de cultura para que podamos progresar como gente. Claro que sí. Estamos a 11 meses, como dijo Marta. Lo vamos a ver hasta el final. Esta vez llegar de verdad como candidato y obviamente estar ese día ya en las elecciones. Claro, y estamos en el proceso de recoger, de una vez aprovecho acá, para que quien quiera ser candidato al Congreso de la República en las listas de Cámara y Senado de la República, nos envíen a las oficinas del ingeniero en cuarta etapa, ahí junto a HG, sus hojas de vida para estudiarlas. Queremos que sean personas que nunca fueron elegidas para ninguna corporación pública y que tengan vocación y espíritu de colaboración, de grandeza, de honestidad, que tengan dedicación para servir a la comunidad. Jorge, pero nace de ahí una pregunta. ¿Se equivocó también Rodolfo Hernández con ese listado que nos envió para elegir concejales en Bucaramanga? Pasó lo mismo, gente que no estuviera en política, que no tuviera vicios, no sé qué, que tuviera de pronto ya su vida, sus propias empresas, para que no llegara a robar al Consejo de Bucaramanga. Y hemos visto que ese consejo ni fu ni fa, y fueron 4 que eligió la liga. A ver, el ingeniero por eso dice, yo no voy a volver a cometer ese error que cometí con la elección de los candidatos. Algunos se salvan con contadas excepciones, pero él no se metió en esa mecánica electoral y dejó que otras personas se encargaran de ese tema. Aquí vamos a llevar un proceso más serio. El director político Oscar Yair está en esos lineamientos que deben tener quienes nos acompañen en este proceso democrático para elegir a los mejores y que de verdad, como lo decía, que tengan una vocación de trabajo político, social y público y que le puedan responder a la ciudadanía y que no nos pase lo que nos pasó. O sea, me perdonan lo que voy a decir, o sea, al perro no lo castran 2 veces.
pero a costa también de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Con el alcalde y los concejales. O sea, eso también tendría que pensarlo la gente porque, bueno, y se va a volver a equivocar y se va a volver a equivocar. O sea, complicado el tema, así como cuando uno habla del tema de Leonidas. O sea, todo el mundo lo apoyó al Congreso y al final dejó tirado prácticamente ese Congreso. Hablemos de los 7 representantes de la Cámara de Santander en este momento. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los analiza? ¿Cuál definitivamente no va a estar? Y sube Jorge Figueroa Clausen. Hombre, no solo Jorge Figueroa Clausen, yo creo que la Liga Anticorrupción va a poner 2 representantes a la Cámara, o sea, por lo menos 2 de los 7 actuales no van a volver. Uno de esos es Edwin Ballesteros, que se va para el Senado, o sea, va a ser aspirante al Senado. Me dicen que Fabián Díaz del Partido Verde, que ha sido un buen congresista, va a aspirar al Senado de la República. Me dicen que Edgar Gómez Román ya se pensiona y no vuelve. Me dicen que Nubia López sí va a aspirar en fórmula con el senador Jaime Durán, pero es lo mismo de lo mismo que hemos tenido y que no le han dado una respuesta a Santander. Yo debo decirlo con toda seguridad que después del paso de Rodolfo González García por esas instituciones de orden nacional, no he vuelto a ver grandes proyectos en favor de nuestro departamento. O díganme ustedes, o estaré yo equivocado, pero yo he hecho un análisis ahí en Congreso Visible. Pero culpa de la gente también, ¿no? Porque de lo que estamos hablando, creen de pronto en esas propuestas y mire cuántos votos se van para otros departamentos. Aquí teníamos en una época 7 senadores, ahorita creo que hay 2 nomás y uno de esos es Serpa, que viene y recoge votos, y por Santander, ¿qué hace? No sé, de pronto sí. Habría que mirar eso. ¿No era lo mismo de pronto ustedes llegando al Congreso y que pase como en el Consejo de Bucaramanga? No, yo creo que tengo un compromiso y una trayectoria histórica de lo que fue mi padre, esa vocación y ese servicio a la comunidad, y que también yo lo hice cuando pasé por la alcaldía de Bucaramanga en la Secretaría de Desarrollo Social. En mi formación académica, yo fui a la escuela pública, después a un colegio privado, presté servicio militar allá, era compañero de gente muy humilde y me ha permitido conocer las realidades de las gentes que hoy y esta noche, por ejemplo, deben estar en una pequeña habitación pasando la noche. Uno se pregunta durante la pandemia lo difícil que ha sido para muchas personas. Las necesidades del pueblo colombiano son inmensas y uno le da un dolor inmenso, esto abultada cifra que se le roba a las necesidades de los colombianos. Yo hoy le preguntaba a Sergio Prada que por qué no se ha pronunciado con ese eventual o presunto robo al ISABU con alquilar un parlante y un micrófono por 74 millones. Yo le decía, Sergio, eso es robarle a la salud de los más pobres. Eso no se puede permitir. Hay que tener calzones y entereza para decirlo. Yo en mis redes sociales siempre he sido objetivo y lo critico. Cuando era uribista he criticado las posiciones que ha tenido el Centro Democrático. He dicho, oiga, esto no me parece. Total que he tenido, y lo hacía en la administración de Rodolfo Hernández frente a algunas decisiones que se tomaban en la administración y en el actuar público, porque hay que responderle a esa ciudadanía que confió y que es muy necesitada y que no tiene la oportunidad de decírselo a quienes la gobiernan. O sea, no podemos tomarle el pelo o mamarle gallo a la gente, como se hace, y darle abrazos en la época electoral y después ni contestar el teléfono y no aparecer. Ahorita se arranca la temporada de los abrazos, de alzar niños, de besar mujeres, de aparecer en las calles, pero no dan las respuestas sociales que requiere la comunidad durante los 4 años de los mandatos o que duran sus legislaturas. Doctor, en ese orden de ideas y lo que acaba de decir, ¿cómo visualizar entonces los próximos meses de campaña frente a esa búsqueda de los votos? Porque usted lo decía y lo hemos hablado en otros programas.
va a ser a través, en un porcentaje muy alto, de más del 50% a través de redes sociales. Entonces, ¿cómo cree que va a enfatizar cada campaña la búsqueda de esos votos a través de redes sociales? Porque ya no se va a poder hacer, digamos, eso que se hacía anteriormente, por llamarlo como política tradicional. Pues ahí nosotros tenemos una ventaja sobre los otros candidatos, que hemos empezado este tema de las redes sociales y a ser unos opinadores desde tiempo atrás. O sea, ya hemos construido una comunidad que nos escucha y que participa y que tenemos discusiones y debates sobre el acontecer nacional, departamental y municipal. A esta hora ya debe estar el ingeniero Rodolfo con su programa Hable con el Ingeniero. O sea, estamos en un permanente diálogo con la comunidad. No somos nuevos dentro del escenario comunitario. Ya nos conocen y van a tener esa oportunidad de seguir conociéndonos y de seguir interactuando. Yo veo ahí parlamentarios actuales que ni redes sociales tienen, o sea, desaparecidos, no tienen contacto con el ciudadano, no le dan la oportunidad de discutir, se desaparecen, cierran sus cuentas y no interactúan. Total que tenemos esa ventaja. Además de que el elector cada vez se educa más. Yo digo, el voto de opinión cada vez tiene un peso mayor y va a ser más preponderante en las próximas elecciones. O sea, el elector ya no traga entero. Va a ser más difícil para quienes tienen esos mercados de compra de votos, porque sabe qué está haciendo la gente. Muchos por necesidad le reciben los 50 y 100 mil pesos que le van a ofrecer, pero allá cuando lleguen a marcar, van a marcar el logo de la Liga Anticorrupción y nos van a elegir para la Cámara de Representantes en lista cerrada, encabezada por Jorge Figueroa Clauso. ¿Y quiénes son los otros 6? Estamos en ese proceso, no puedo pues dar los nombres de las otras personas, pero son gente representativa de todos los sectores, mujeres, hombres, de los sectores sociales, culturales y deportivos del departamento, para que exista todo un abanico de gente que le aporte de diversas regiones, con el compromiso de los que no salgan, sean después figuras que puedan ser candidatos a las alcaldías de las provincias que representan o puedan ser nuestros candidatos a los consejos municipales de esos mismos municipios en las próximas elecciones. Jorge, con la mano en el corazón, ¿sí le alcanza a Rodolfo para ser presidente? Me gustaría y me encantaría que fuera, porque tiene el programa de gobierno más fácil, más simple de entender y que le haría lo mejor a Colombia, que es parar la ladronera que se tomó a Colombia. Es que pongan esa cifra en una calculadora. 50 billones de pesos al año se roban los corruptos, se roba la ladronera. Y no lo digo yo, Jorge Figueroa, ni es una cifra inventada. La da el señor Contralor General de la República, Felipe Córdoba. El 17% del presupuesto nacional, que en el año pasado fueron 330.000 millones de pesos y se robaron 50 billones, 50.000. O sea, eso es inconcebible, que en un país que tiene tantísimas necesidades exista una clase política y una clase empresarial que se preste para robar a los colombianos más necesitados. Por eso esos cinturones de miseria. Yo encontraba cómo esas precarias viviendas que existen en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en esas 5 principales ciudades del país son 1.700 hectáreas de tugurios. Hay que darle una respuesta para que la ciudad a esos ciudadanos los convierta en ciudadanos del país y no en parias olvidadas viviendo en casas de cartón como muchos que no tienen ni agua ni electricidad. O sea, desde que se creó la tierra no han visto un bombillo ni una cable de electricidad en sus casas. Y eso que el departamento de Santander y por lo menos el área metropolitana en el tema de agua tiene agua, pero las 2/3 partes de los habitantes de nuestro departamento, quienes viven en las zonas rurales, no tienen agua potable y no tienen alcantarillado.
Doctor Jorge, ¿y si alcanza con ese discurso? Si alcanza, porque miren que hace 3 años nos dijeron algo parecido, cero corrupción, todo lo que veíamos en las campañas estratégicas publicitarias, y ya llevamos una tercera reforma. ¿Si alcanza con ese discurso y qué nos garantiza que de todos modos eso se logre? Yo he dicho que el presidente Duque nos engañó y uno pedía el voto para el presidente Duque con ese eslogan tan bonito de más trabajo y menos impuestos, y ya nos van a aplicar la tercera reforma tributaria. Yo pienso qué pensarán los inversionistas extranjeros que compraron Terpel, que compraron cantidad de empresas que hoy son de empresarios no colombianos, lo que deben estar pensando de la falta de estabilidad jurídica de un país que en 3 años mete 3 reformas tributarias, y todo así es en Colombia. A mí, como me gusta la política, me gusta leer, analizar. El presidente Santos durante sus 3 últimos años de gobierno tuvo 76 viceministros diferentes. O sea, así como funciona un país si no hay una estabilidad de las políticas, cambiando 76 viceministros. Acá creen que con crear burocracia se solucionan los problemas. Hoy el país tiene 18 ministros, 14 altos consejeros presidenciales y cerca de 35 viceministros, todos con carro, todos con escoltas, con teléfonos, con oficinas. Eso le cuesta al país un dineral. Mire que el Fondo Monetario Internacional, dada la crisis de Argentina, Argentina vive de tumbo en tumbo y toda la vida siendo un país tan rico, pero con unas elecciones que eligen unos gobernantes que son un desastre y viven por eso en crisis, y que el peso y que se cae y unas fuertes devaluaciones. En la última, cuando era el anterior presidente Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional fue a la Argentina y dijo: señores, aquí la única salida es la reducción del tamaño del Estado. No se puede tener este mamut. Suprimieron 12 ministerios, quedaron con 10. Me parece bien. O sea, todos asumieron funciones de otros y la cosa comenzó a funcionar. Llega este nuevo presidente peronista con la vicepresidenta Kirchner y ya volvió a crear otra vez los 12 ministerios que fueron eliminados en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso la Argentina ha vuelto a tener colas, racionamiento para la venta de carne. El país mayor productor de carne hoy vive un racionamiento de carne. O sea, algo parecido a lo de Venezuela, el país con mayor reserva petrolera del mundo por encima de los árabes, no tiene gasolina para ofrecerle a los consumidores. Entonces uno ve que en Colombia ese tema de la reducción del Estado es bandera por ahí de unos días y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Acuérdese que cuando Uribe, que se hizo la primera elección, en uno de los números de los postulados de ese referendo era la reducción del Congreso. Y no, ni salimos a votar. O sea, es que también es culpa del colombiano, del elector. Pero total, Jorge, volvemos al mismo tema. Entonces, ¿por qué en este caso creen la propuesta de Rodolfo Hernández y demás, y nos están demostrando con esta alcaldía de Bucaramanga y con el consejo que la gente que votó, la gente que dio su voto creyendo en una propuesta, no pasó nada? Y son 4 años que tienen que aguantar a este alcalde ahí. Lo mismo, miren, nada más el ministro de Hacienda propone una nueva, están acabando con esa clase media colombiana a como de lugar, pero ni siquiera sabe cuánto vale un huevo. O sea, ¿a qué estamos jugando? Desconectados de la realidad nacional y desconocen. Yo le aseguro que muchos de esos jóvenes que llegaron a la alcaldía ni conocen los asentamientos humanos que hay en Bucaramanga. Yo les voy a confesar. Cuando yo llegué a Bucaramanga, porque yo estaba viviendo en Bogotá, yo desconocí. Acá se habla inclusive se estigmatizó durante muchos años el norte de Bucaramanga y los sectores allá de las comunas de Morro Rico, el barrio Buenos Aires y Miraflores, como los sectores más deprimidos de Bucaramanga. Pues diga, cuando fui a conocer esos que hay debajo de Provenza, o sea, el barrio Cristal Alto y Cristal Bajo, y Salvación y Luz de no sé qué cosas. Oiga, las condiciones en que vive esa pobre gente son inhumanas.
Ahí sí, gracias a una ley que se impulsó por el senador Pinto, hay que reconocerlo, se hizo pues la legalización de esos terrenos subnormales en unas condiciones que se les legalizan para que tengan escrituras, pero no existe ciudad allá, no hay vías, no hay servicios públicos, no hay escuelas, no hay puestos de salud. Con el ingeniero dijo, hay que llevar por lo menos parques y sitios de recreación, hay que darles puestos de salud y unos parques decentes por lo menos, para que tengan a dónde ir a reencontrarse y a vivir en comunidad. Por eso él impulsó tanto las ágoras, que eran los antiguos salones comunales, para que se convirtieran como en el centro de encuentro comunitario en los barrios de la ciudad de Bucaramanga, para que se pueda discutir entre los vecinos en razones de convivencia sus problemáticas, donde puedan ir a leer, a ver películas. Todo eso se promulgó, se echó a andar. Ojalá el alcalde Cárdenas siga impulsando eso de las ágoras municipales. Ahora, con la excusa de la pandemia, pues están cerradas. ¿Quién sabe cuál será el cantar cuando esta pandemia pase en ese tema social? Porque creo que están dedicados a elaborar políticas públicas, documentos que terminarán en anaqueles para el recuerdo y para estudios y para diagnósticos, pero se ha dejado desatender a una comunidad necesitada como esa población vulnerable de Bucaramanga, de los estratos 1 y 2 y los que están en el CISBEN. Bueno, Jorge, yo creo que vamos ya como casi cerrando. Tenemos aquí más interrogantes. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar porque la gente maneja redes sociales y no es para unos, no son los de derecha, no son los de izquierda, no son los de centro. Todo el que tenga una pregunta seria la vamos a formular. Aquí nos habla Blanca Cecilia Velandia. Excelente entrevista, excelentes respuestas. Kiko Ruiz nos habla, muy chévere el programa. También tenemos, a ver, ¿qué otros interrogantes? Dice, el denunciante de Bucaramanga. El 12 de mayo es la acusación de Rodolfo Hernández en el caso de corrupción conocido como Vitalogy. Figueroa conoció del corretaje y el delito del hijo de Rodolfo. ¿Por qué no lo denunció a las autoridades? Siempre va a salir ese tema, ¿no? Y en campaña va a ser un tema, digamos que recurrente para el ingeniero. El señor denunciante es un señor de Piedecuesta, Freddy Garzón, que se hizo en las faldas de Iván Moreno Rojas y que participó con una fundación Coca en esquilmar los recursos de la cultura y los recursos sociales de Bucaramanga. Y hoy posa de gran faro moral de la mano del exconcejal Edgar Suárez. Ellos son los que montaron todo ese cuento y ese teatro de Vitalogy. El 12 de mayo, pues irá ya el ingeniero a presentar sus pruebas en lo que ha sido el entramado de Vitalogy. Y sí, claro, lo conocí. A mí me invitó el abogado Carlos Rojas, quien había estudiado conmigo, y me mostró un documento después de que ya se había declarado desierto el tema de las basuras, o sea, a posteriori. Y ellos lo que pretendían era como extorsionar seguramente al ingeniero Rodolfo con este tema de las basuras, donde desafortunadamente por ingenio o inocencia o no sé, uno de los hijos del señor alcalde había firmado un documento que después de tantos años dicen que pudiera no ser ni veraz. Eso serán las autoridades las que deben ser encargadas, pero sí decir que ese señor denunciante es ese Freddy Garzón, que se hizo tomando tetero con Iván Moreno Rojas, que está hoy condenado por ser uno de los mayores corruptos de Colombia, que se robaron la salud, las ambulancias y se robaron billones de pesos en el Distrito Capital. Por eso están condenados a más de 20 y 30 años él y su hermano Samuel Moreno Rojas. Esa es la formación que tiene ese señor Freddy Garzón, y que a mí no me va a estar intimidando con los cuentos desde su cuenta que tiene paralela del denunciante. Que tenga los cojones de aparecer acá con su nombre para desenmascararlo. Quiere decir, Jorge, Claro que sí. será un tema así para seguir tratando. Omar, no sé, vamos como cerrando. Ya hablemos, démosle Sí. un viraje. Sí, pero hagamos una cosa, Martica, doctor Jorge. ¿Cuándo vamos a tener al doctor Rodolfo aquí en Olemano? ¿Usted elige? Ustedes me dicen cuándo y yo lo cuadro. Ah, bueno, no. El ingeniero no va a estar en Colombia la semana entrante. Se va para los Estados Unidos a un viaje que tiene
para ir a ver unas cuestiones personales y va a estar en los Estados Unidos. Fíjese, otra gran mentira de la campaña cuando la alcaldía Juan Carlos Cárdenas, que al ingeniero por el tema de Vitalogic le habían quitado la visa. Otra gran mentira del exconcejal Edgar Suárez, que también perdió la curul en ese ente inoficioso de la Asamblea. Edgar Suárez y Freddy Garzón más bien debían responder sobre el tema ese que no pasó nada, fíjese, se estaban haciendo autopréstamos con el IDESAN, o sea, el IDESAN lo convirtieron en la caja menor de la política santanderiana, prestándole plata a los diputados, a los secretarios de la gobernación. Pues eso, ¿dónde se ha visto que un banco que debe estar destinado a promover el sector social y económico del departamento, prestándole plata al diputado Edgar Suárez? Bueno, aquí nos toca invitar a Jorge en otra oportunidad, sí, porque claro, hay mucha tela para cortar y realmente es fascinante. Cuando venga, doctor, cuando venga de Estados Unidos nuevamente para poder contar con el ingeniero. Y cuando quiera podemos hacer un debate público con ese señor Freddy Garzón y con Edgar Suárez. Yo los he invitado, claro. El ingeniero Rodolfo los ha invitado a que hagamos esta discusión sobre el tema de Vitalogy en un escenario público, en un parque de la ciudad, y ellos le han sacado, como se dice, el julepe al tema, porque no tienen el coraje ni los calzones para ir a debatirlo en un escenario público. Bueno, va a estar interesante esta contienda. En lo que hace falta. Estos 11 meses van a ser, sí señor, de rifle. Candentes. Doctor, bueno, muchas gracias. Jorge, para ir terminando, no. Falta la preguntita final. ¿Qué diría nuestro señor? Daniela se fue a dormir. No, ahí está, ella está muy pendiente porque es la productora. ¿Qué estaría pensando en este momento Luis Enrique Figueroa Rey? Ese señor tradicional de Santander, una figura emblemática, un periodista, tenemos premio departamental con su nombre. ¿Qué estará pensando ese periodista de ver a su hijo hoy aspirando a la Cámara de Representantes? Hombre, yo creo que si algo heredé de mi padre es la honestidad. Yo he tenido cargos públicos, fui comisionado de televisión y después secretario de desarrollo, y como dice el ingeniero Rodolfo, y como lo puedo decir acá enfrente de mi hijo, yo nunca me he robado un peso, ni un lápiz. Entonces yo soy prenda de garantía para el manejo de los recursos públicos, a los cuales hoy estos políticos que elegimos van como un imán a pegarle y a engrosar sus patrimonios y sus bolsillos. Yo creo que él estaría orgulloso de que haya seguido sus pasos. En 150 o 200 años que tiene de historia la familia Figueroa en Piedecuesta y la familia Clausen en Florida Blanca con la creación de la cervecería Clausen, ninguno ha sido funcionario público. Solo yo y mi sobrino Manolo Azuero, que lo hizo con toda, yo creo que reconocimiento de propios y extraños, un joven que supo demostrar una brillantez intelectual. Dicen que viene para una próxima alcaldía, ¿no? No sé, él está estudiando en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, no sé cuándo regresa, está formando en políticas públicas, pero es un muchacho ejemplar. Estamos en orillas ideológicas diferentes, pero no porque sea mi sobrino, pero es un muchacho brillante que creo que en lo público, por la edad que tiene, va a llegar lejos. Puede decirse que pudiera ser en un futuro un candidato presidencial con una hoja de vida que se puede presentar con tranquilidad al pueblo colombiano. Pero por ahora concentrémonos en que el ingeniero Rodolfo, después de Aquileo Parra de Barichara, sea el próximo presidente. Qué grato y qué honor para Piedecuesta que el próximo presidente sea Rodolfo Hernández Suárez. Pues uno no para los santanderianos, pero si llega a vaciar la gente allá y a ese congreso a cogerlo también a punta de golpes, sería como complicado también el tema, ¿no? Es un hombre auténtico, pero yo creo que es que a la gente hay que decirle las cosas para que sepan actuar y para que se enderecen. O sea, como cuando uno estaba en el ejército, ¿no? Eso, la milicia y las órdenes
y la jerarquía y la autoridad se debe respetar, y no como en esta Colombia, una tomadera de pelo en donde una sartal de privilegiados quieren hacer lo que quieran y se desconocen pues esos lineamientos de la política. Yo creo que, y vuelvo a expresarlo, el ingeniero es un hombre franco, auténtico, decente. Este señor, por ejemplo, Freddy Garzón, diciendo, no, que él fue político, pero yo le he dicho a él, Rodolfo Hernández fue concejal de Piedecuesta cuando era un honor serlo, cuando iban al consejo a trabajar sin honorarios, eran ciudadanos que se metían allá para buscar desarrollo para el pueblo. Y él sale con las teorías que no, que para el volteo de tierra. Si hay algo que ha llegado progreso Rodolfo Hernández a Piedecuesta, es él. Por algo será que los apartamentos que él construye allá, como este de las Clarisas, tienen el precio de metro cuadrado más elevado de Piedecuesta. No porque construya pichurrias de mala calidad ni con malos materiales, sino porque piensa en la gente como ser humano y le construye todo un amoblamiento y un equipamiento humano para que puedan disfrutar, para que se sientan que no son pobres, para que se sientan ciudadanos. En eso vamos a estar comprometidos durante la campaña, en exponer todo, en hacer una radiografía, en mostrar las obras que hicimos durante la administración de Rodolfo y que vamos a replicar. En estos días, ojalá Freddy vaya allá y hacemos un debate público. El ingeniero va a donar una cancha y una pantalla nunca antes vista en Santander. Jorge, nos comprometemos a citar ese debate. Claro. Ya tenemos aquí el número del señor Freddy Garzón. Claro que sí, es muy interesante. Todo el mundo tiene que tener, sí, los micrófonos abiertos, muy interesantes. Claro públicamente. Que sí. Yo no sé mucho tiene talento, pero él lo desperdicia ahí todos los días. Parece un Daniel Coronel persiguiendo a Rodolfo Hernández todos los días. Doctor, muchas gracias por estar acá en Ole Mano. Usted elige. Omar, Marta, quedé pues muy complacido de haberlos acompañado esta noche y de haber expresado en estos minutos cuál es el postulado que tenemos para llegar al Congreso de la República a representar con altura y dignidad al departamento de Santander en la Cámara de Representantes desde la Liga Anticorrupción, el movimiento que lidera nuestro exalcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Mil gracias a quienes nos acompañaron. Una feliz noche. No, señora, usted muchas gracias y a todos nuestros seguidores. Daniela Castro hoy en la producción, Omar Afanador. Y le cuento a don Omar, vamos a bautizarle don Omar y no por reggaetonero. Ya tenemos invitado para la próxima semana. Más adelante estaremos cuadrando con el ingeniero Rodolfo y con todos aquellos que nos quieran acompañar. Hoy muy amena, muy interesante esta charla. La próxima semana tendremos a Luis Eduardo Díaz Mateus, ya confirmó y estará con nosotros en aquí. Usted, Ole Mano, usted elige. Marta, y para finalizar, el denunciante Bucaramanga escribe que cuando quiera y donde quiera, doctor. Perfecto. Entonces podemos armar ese debate que se ha planteado hoy acá. Feliz noche para todos, ¿no? Claro que sí. Igualmente, hasta luego. Que estén muy bien.